La profesora Solimar Pérez Torres posee un bachillerato en Psicología General de la Universidad de Puerto Rico, recinto en Calley, y una maestría en Consejería en Rehabilitación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Tiene certificaciones profesionales en el área de evaluación vocacional y diagnóstico de capacidad funcional. Actualmente cursa estudios doctorales en consejería profesional en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto Metro. Lleva 10 años trabajando con personas con diversidad funcional. Es la vicepresidenta del Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico y en estos momentos es la directora auxiliar de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es para nosotros un verdadero placer contar con la profesora Solimar Pérez, así que sin más preámbulos, pasamos con la profesora Solimar Pérez. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta conferencia. Me siento muy honrada de poder participar de este segundo encuentro virtual en conjunto con los recursos que han presentado hasta el momento, que han dado unas conferencias maravillosas y magistrales. Agradezco de manera especial al doctor Josué Hernández y su equipo de la DESEP por la oportunidad que me ofrecen de poder presentar y abordar este tema tan importante sobre acomodo razonable dentro de este encuentro que trata unos temas, ¿verdad?, que son sumamente medulares sobre inclusividad y diversidad en la educación en línea. Así es que cuando hablamos de inclusión y de diversidad es importante que atendamos este tema, así que le pido a la persona que está moderando que pueda entonces subir la presentación para poder comenzar. Muchas gracias. Cuando hablamos de inclusión y diversidad, es importante que atendamos este tema de acomodo, modificación razonable. Si nosotros nos remontamos, ¿verdad?, a lo que son los derechos, a esa historia de los derechos de las personas con diversidad funcional, podemos ver que lograr esa inclusión y esa diversidad de la que nosotros estamos hablando hoy en este encuentro fue un proceso de una lucha intensa que tuvieron las personas con impedimentos. Y parte, ¿verdad?, de esa legislación protectora que ellos lucharon es el acomodo razonable, que lo que ha hecho, ¿verdad?, es abrir puertas a nuestro estudiantado con diversidad funcional, abrir puertas en esa inclusión para que puedan tener acceso a lo que es la educación a nivel postsecundario. Y en este momento, ¿verdad?, que nos encontramos dando los servicios y la educación a través del COVID-19 no es la diferencia, ¿verdad? Tenemos que proveer los servicios de acomodo razonable a nuestros estudiantes con diversidad funcional, no importa la modalidad en la que nos encontremos, ya sea en línea, ya sea presencial o sea de forma híbrida. Ahora bien, ¿verdad?, estamos ofreciendo los servicios en un contexto de pandemia, que esto es algo único. Esto ha representado múltiples retos, tanto para los profesores, como para los estudiantes, como para las personas, ¿verdad?, que atendemos a los estudiantes con diversidad funcional en las distintas oficinas de servicios a estudiantes con impedimentos. En esta tarde yo voy a abordar temas y términos que son bien importantes del acomodo razonable, pero más que eso, yo me voy a enfocar en la experiencia que hemos tenido atendiendo a los estudiantes en el entorno virtual, atendiendo las consultas a los profesores, en las conversaciones que he tenido con mis colegas de mi oficina de OSEI y a nivel sistémico con las diferentes directoras y coordinadoras a quienes admiro mucho. Y al final me voy a presentarles un poco algunas experiencias de algunos estudiantes para poder humanizar lo que es el proceso de acomodo razonable. Y como les indiqué en un principio, en mi breve introducción, los acomodos razonables tienen una base legal, ¿ok? Y son un derecho del estudiantado con diversidad funcional que así lo solicita. Por lo tanto,
es importante que si nos acompañas en esta conferencia y eres un coordinador, un director o un consejero o consejera o algún profesional que atiende lo que son los acomodos razonables en el entorno virtual, esté bien claro ese proceso de cómo los estudiantes van a solicitar los acomodos razonables en línea, de manera virtual, que tengas ese protocolo bien claro y que esté accesible para los estudiantes. De igual forma que ese protocolo esté accesible para los profesores que en algún momento pueden recibir una petición de acomodo razonable y este estudiante no tener una carta y entonces el profesor hacer el referido correspondiente al lugar correcto. Las instituciones de educación superior pues están obligadas a proveer los mismos y cumplir con las distintas leyes estatales y federales, no importa, ¿verdad? Como mencioné en un principio, la modalidad en la que estemos, ya sea virtual, presencial o híbrida. En esta presentación yo me voy a enfocar en el acomodo razonable postsecundario porque esa es la experiencia, ¿verdad?, que nosotros hemos tenido. No obstante, si nos acompaña, si eres una persona que coordina los acomodos razonables a nivel escolar o eres un maestro de escuela, también vas a poder llevarte información que vas a poder aplicar al entorno escolar. Y en el entorno escolar, pues también hay que cumplir, ¿verdad?, con este aspecto legal. De manera bien general, aquí les pongo algunas leyes que son importantes, que son piezas legislativas que protegen a nuestro estudiantado con diversidad funcional y que es importante que tanto como profesor, como docente o como coordinador, ¿verdad?, de los servicios de personas con impedimentos, nos mantengamos al día con estas leyes, repasándolas, revisando nuestras políticas, a ver si cumplen con lo que son los servicios que deben recibir nuestros estudiantes con diversidad funcional. De igual manera, actualizándonos, ¿verdad?, con las diferentes enmiendas. Así que tenemos la Ley de Americanos con Impedimentos, que es la ley ADA de 1990. Esto es una ley de derechos civiles en donde las instituciones postsecundarias que reciben fondos federales deben cumplir con el título 2 de la ley. Tenemos el Acta de Rehabilitación Vocacional de 1973, con las secciones 504 y 508. La sección 504 lo que establece es, ¿verdad?, prohíbe el discrimen de las personas con impedimentos, y la sección 508 entonces atiende todo lo que es accesibilidad, y esta es una sección bien importante en estos momentos que yo les invito a revisar de manera profunda posteriormente. Atiende todo lo que es virtual en las agencias y en las instituciones gubernamentales. De igual forma, si estuvieron ahorita en lo que fue la presentación que hizo nuestro colega, el profesor José Manolo Álvarez, él habló, ¿verdad?, de la accesibilidad y habló que hubo un caso contra Domino's Pizza. Así es que esto no se limita, esto de accesibilidad no se va a limitar solamente a lo que son las instituciones y agencias gubernamentales, también le va a aplicar a lo que son ¿verdad?, los aspectos privados. La Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, Ley de Admisión Extendida, Acomodo Razonable y Retención para Estudiantes con Diversidad Funcional, que es la Ley 250 según enmendada. Así que es importante tener en contexto que hay una base legal y que vamos a estar revisando esa base legal para ver si estamos cumpliendo con ella y si nuestras políticas y protocolos están en consonancia, ¿verdad?, en los servicios que estamos proveyendo ahora de manera virtual. Y es importante que definamos, ¿verdad?, lo que es el acomodo razonable. Y fíjese que yo pongo aquí que es el acomodo o modificación razonable. El título de esta conferencia se llama Acomodo y modificaciones razonables para la educación en línea. No obstante, en lo que es la educación a nivel postsecundario, el acomodo, el término que utilizamos, que hace distinción la ley, es el de modificación razonable. Las distintas enmiendas a la ley, al acta de rehabilitación, establece que el término a utilizar en el escenario postsecundario es modificación razonable, en el empleo entonces es acomodo razonable. Yo voy a estar utilizando ambos conceptos de manera indistinta, ¿verdad? Van a significar lo mismo. Así es que ambos, ¿verdad?, en el entorno postsecundario significan lo mismo.
Si nos acompañas y eres entonces de escuela superior, si estás en el entorno escolar, acomodo y modificación razonable no significan lo mismo. En el entorno escolar debemos distinguir entre lo que es acomodo, modificación y adaptación, ¿ok? Así que cuando yo me refiero a acomodo, nos vamos a enfocar en acomodo razonable. Y existen diferentes definiciones. Y esta definición nos la provee la ley 250, es la que voy a estar leyendo, y es la adaptación, modificación, medida o ajuste adecuado o apropiado que se debe llevar a cabo para permitir o facultar a la persona con impedimento participar en todos los aspectos, actividades educativas, curriculares y extracurriculares, escenarios educativos, recreativos, deportivos y culturales como parte del proceso de aprendizaje formal, que permita a la persona con impedimentos participar y desempeñarse en ese ambiente en una forma inclusiva, accesible y comparable. Y para un poco poner en contexto y visualizar lo que significa el acomodo razonable, yo he puesto esta imagen arriba, que si vemos está dividida en dos, ¿verdad? En las dos partes tenemos las mismas personas y estas personas tienen el mismo objetivo, que es alcanzar esa hojita en ese circulito que está arriba, ¿ok? En la parte izquierda, todos reciben la misma herramienta para poder alcanzar ese objetivo, que es ese escalón que mide lo mismo, ¿verdad? Es del mismo tamaño. No obstante, cuando vemos el proceso de alcanzar ese objetivo, no vemos que hay equidad. Todos recibieron la misma herramienta, pero no hay equidad, ¿ok? Si vemos la primera persona, pues está por encima de los demás. La del medio, pues lo alcanza con la herramienta que le ofrecieron y la última no lo puede alcanzar. En la parte derecha vemos cómo se hizo una adaptación, una modificación, y entonces la primera persona no necesitaba la herramienta que le dieron porque lo podía alcanzar su objetivo sin ese escalón. La segunda persona se mantiene alcanzando su objetivo, mientras que la tercera persona entonces tiene su escalón más el escalón de la primera persona. O sea que esa modificación o ajuste permitió una equidad en el proceso, ¿verdad? Y eso nos permite un poco tener en contexto lo que es el acomodo razonable. A través de este otro slide que les comparto, también quiero contextualizar lo que es el acomodo razonable. Y vemos en la parte izquierda una imagen que puede representar o un estudiante con diversidad funcional en su clase. Y en la parte derecha vemos entonces una imagen que puede representar a ese profesor con esa clase que está dando, ¿verdad?, impartiendo la información. Y entre medio vemos que hay unas barreras, ¿ok? Esas barreras son las limitaciones funcionales que le imponen las condiciones a los estudiantes con diversidad funcional. Y esas barreras pueden ser múltiples. Aquí yo pongo algunos ejemplos. Estos ejemplos pueden ser de barreras visuales, auditivas, emocionales, concentración, comprensión, movilidad, por, ¿verdad?, mencionar algunas. Un estudiante con diversidad funcional puede tener una barrera, ¿verdad? La condición le puede imponer una barrera o la misma condición le puede imponer varias barreras, o puede tener múltiples condiciones que le provoquen múltiples barreras para poder alcanzar la información y poder competir en equidad, ¿ok? Esas barreras son una variable moderadora en el proceso y el acomodo razonable lo que viene entonces es a reducir o a eliminar el impacto que tienen esas barreras en la función académica de ese estudiante, en su desempeño académico, en poder alcanzar esa información en igualdad de condiciones y en poder demostrar su conocimiento, ¿ok? Y cuando entonces pasamos a los tipos de acomodos razonables, se habla de 4 tipos de acomodos razonables. Tenemos aquí los primeros, que son los de presentación, que son los cambios en el modo de presentar la información, ya sea audio, táctil, visual o multisensorial. Estos son los cambios que va haciendo el profesor durante su presentación de la clase para que pueda llegar al estudiantado en igualdad de condiciones. Ejemplos pueden ser
proveer el material en letra agrandada, gráficas táctiles, repetición de instrucciones, intérprete de lenguaje de señas o los subtítulos en los videos. De forma de responder, que es un cambio en la manera en que el estudiante puede hacer demostración del aprendizaje. Esto es, ¿verdad?, cuando va entonces a enfrentarse a lo que son las evaluaciones, a las distintas actividades y tareas. Y, por ejemplo, puede ser contestar en el folleto de la prueba, permitir a ese estudiante contestar directamente en folleto, proveer un formato oral alterno, calculadora o equipo para hacer cálculos. Tenemos los acomodos de ambiente y lugar, que son cambios del lugar, el entorno o el ambiente en el cual la clase, la evaluación o la asignación se llevará a cabo. Por ejemplo, la reducción de distractores, cambio de lugar y ubicación de asiento. Y tenemos tiempo itinerario. Esto es uno de los acomodos más conocidos y más utilizados, que es el tiempo adicional para realizar tareas y evaluaciones, y es cambio en el orden u hora del material o tareas, como por ejemplo proveer medio tiempo adicional para contestar exámenes. Estos son los 4 tipos de acomodos razonables, ¿verdad?, que se conocen. En el caso de nuestro recinto de Río Piedras, nosotros tenemos un tipo de acomodo adicional que hemos implementado a través de los años, que se llama el acomodo informativo. ¿Okay? Este acomodo informativo tiene el propósito de informar a los profesores que los estudiantes pudiesen enfrentar unas barreras durante el proceso, que puede conllevar, ¿verdad?, que el estudiante se va a comunicar por esa razón y que puede ser que haya que establecer unos acuerdos adicionales en la implementación de esos acomodos. No va a conllevar una acción de manera inmediata del profesor, sino que entonces lo que va a hacer es que el profesor va a estar informado de que se pudieran dar esas barreras. En el caso, ¿verdad?, de las implicaciones de la diversidad en el acomodo razonable, es importante que sepamos que no existe una fórmula única que recoja las barreras de las necesidades y formas de compensación y capacidades funcionales de todo el estudiantado con diversidad funcional. ¿Okay? Muchas veces hemos recibido consultas, mira, pero ¿cómo podemos resolver esto en todos los estudiantes? Pero la realidad es que no existe una fórmula única para poder atender todas las necesidades de todos los estudiantes. De hecho, existe diversidad dentro de la diversidad. Y puede ser que 2 estudiantes con la misma condición, la misma se manifieste de diferentes maneras, y la implementación de esos acomodos razonables y la comunicación pues tenga que ser de manera individualizada con cada uno. Y aunque existe un listado relativamente finito de tipos de acomodos razonables, como los que tienen que ver, ¿verdad?, con estos tipos de acomodo que ya discutí, las combinaciones posibles entre ellos van a ser dirigidos a las necesidades presentadas por cada estudiante. Va a ser individualizada esa recomendación. Es importante que entonces sepamos que los acomodos razonables tienen la intención de reducir los efectos de las limitaciones funcionales en los estudiantes, no reducir las expectativas para el aprendizaje. ¿Ok? Así que cuando recibimos un estudiante que nos llega la carta de acomodo razonable, nosotros no vamos a reducir las expectativas con ese estudiante, todo lo contrario. Los estudiantes con diversidad funcional tienen la capacidad de aprender y de enfrentarse, ¿verdad?, a esas expectativas de los cursos. Lo que necesitan es, ¿verdad?, que esos cursos sean accesibles y que se le provean entonces sus acomodos razonables para el cumplimiento. Ahora bien, pasamos a lo que es el acomodo razonable en el entorno virtual. Ya sabemos, ya tenemos una forma básica de lo que son los acomodos razonables, lo que significan, cuál es su función y cuáles son esos tipos de acomodos razonables. El acomodo razonable en el entorno virtual, desde la experiencia que hemos tenido implementando este acomodo y desde las diferentes conferencias que hemos tomado y adiestramientos en el acomodo razonable en el entorno virtual, hemos encontrado que el acomodo razonable es una extensión
Esos tipos de acomodo razonable, esos 4 tipos de acomodo razonable son una extensión al entorno virtual, ¿ok? Por lo tanto, esas cartas de acomodo razonable usted va a recibir unos cambios mínimos en esas cartas porque son los mismos acomodos razonables. Aquí la diferencia va a ser que se va a requerir de una comunicación efectiva, ¿ok? De una comunicación efectiva, y cuando hablo de comunicación efectiva, me refiero a que va a ser comunicación entre el profesor, entre el estudiante, entre el coordinador, la oficina de servicios a estudiantes con impedimentos, director, ¿verdad? La persona que esté encargada de implementar esos acomodos razonables. Para entonces establecer unos acuerdos individualizados para implementar los acomodos razonables en este nuevo formato, ¿ok? Hemos encontrado que el acomodo razonable de tipo ambiental, que entonces discutimos ahorita, que es el acomodo o ajuste en el ambiente, va a dificultar, ¿verdad?, poder otorgarlo en un entorno que es meramente virtual, ¿ok? Cuando un estudiante requiere de reducción de distracciones, ubicación de asientos, va a requerir de entonces tomar un examen en un entorno con reducción de distracciones, eso no va a estar necesariamente, ¿verdad?, en el control del profesor. Así es que nosotros, como las personas que coordinamos esos acomodos razonables y que estamos a cargo de proveer los servicios, entonces tenemos que promover en ese estudiante con diversidad funcional la autogestión, que él autogestione su ambiente, proveer herramientas de diferentes alternativas tecnológicas, usa audífonos, dialoga, ¿verdad?, con tu familia, etcétera, etcétera, para que entonces pueda controlar su ambiente, ¿ok? No obstante, en una modalidad híbrida, si el estudiante está en una modalidad híbrida, entonces sí se van a incluir acomodos razonables de tipo ambiental. Y usted puede recibir una carta que contenga acomodos razonables de los 4 tipos. Y quizás usted es un profesor de español y usted no va a tener una clase híbrida, pero solamente se hace una carta de acomodo razonable para todos los profesores. Así es que ese acomodo ambiental no le va a aplicar a su clase porque puede ser que ese estudiante esté en un formato híbrido. Si eres un coordinador de los servicios de personas con diversidad funcional y eres el encargado de entonces coordinar los acomodos, debes entonces revisar las cartas de acomodo razonable y modificar aquellos que no apliquen al entorno virtual, ¿okay? Para no generar la expectativa en el ente de que se va a estar proveyendo ese acomodo, sino impulsar en esos estudiantes la autogestión para que puedan entonces controlar su ambiente, ¿ok? De igual manera, si nos acompañas y estás en escuela, en formato de escuela, que quizá es un poco difícil poder hacerle arreglos al PEI, promover, ¿verdad?, los estudiantes, hablar con los padres, ver de qué manera entonces esos acomodos que son difíciles de implementar en el entorno virtual, se pueden entonces trabajar desde el hogar. Y se pueden generar nuevas barreras en los estudiantes que requieran la reevaluación de los acomodos razonables. Por eso es importante que la universidad tenga ese proceso claro de dónde se va a comunicar ese estudiante cuando presenta unas barreras que no están siendo cubiertas por sus acomodos razonables actuales, para que pueda entonces solicitar esa reevaluación, tener esa apertura, mantener la comunicación con los estudiantes, ir preguntando cómo te va con los acomodos, crear cuestionarios, ¿verdad?, de satisfacción, de cómo te sientes, indícanos cómo te ha ido, para poder mejorar el servicio y poder orientar a ese estudiante a que se identifica barreras, entonces lo pueda entonces notificar. De igual forma, puede ser que estudiantes con diversidad funcional que nunca se habían registrado en la oficina de servicios a estudiantes con impedimentos, encontraron que la educación virtual le ha significado, ¿verdad?, ha significado barreras, así es que se va a comunicar y vamos a tener casos nuevos que vamos entonces a implementar esos acomodos razonables. Cuando hablamos de acomodo razonable en el entorno virtual, es bien importante que hagamos distinción entre lo que es accesibilidad y acomodo razonable.
La accesibilidad es responsabilidad de todos los que crean o publican contenido digital proporcionado a todos los estudiantes sin esperar que se presente evidencia médica de acomodo razonable. ¿Ok? Mientras que el acomodo razonable es un derecho rogado, el estudiante lo solicita y debe peticionar y presentar la oficina, en nuestro caso OSEI, en el caso de donde nos visita el coordinador, la oficina que está destinada a estos servicios, para que el personal especializado evalúe su caso y determine los acomodos razonables necesarios para garantizar la igualdad de condiciones. Es importante, ¿por qué? Porque las cartas de acomodo razonable no necesariamente tienen por qué llevar información de corte de accesibilidad, porque se supone que por la sección 508 del Acta de Rehabilitación de 1973, debemos, ¿verdad? Este gestor del contenido virtual debe ya cumplir con accesibilidad. En este caso, ese gestor del contenido virtual es el profesor. Y esto es algo que discutió el profesor Manolo Álvarez en su conferencia de las 11, y si no la escuchó, yo le invito a que pueda entonces escuchar esa grabación. Esta sección 508 establece que hay que cumplir, ¿verdad?, con unos principios de accesibilidad, ¿ok? Que son que esa información debe ser perceptible, operable, entendible, usable y robusta, ¿ok? Lo primero que seleccionamos cuando estamos hablando de accesibilidad es la plataforma educativa. Esa plataforma educativa debe cumplir con la sección 508 y debe cumplir con esos 4 criterios de accesibilidad. En el caso de nuestra universidad, nosotros utilizamos Moodle. Así es que ya Moodle cumple con esa sección y esas partes de accesibilidad. Lo que vamos a necesitar entonces es que ese contenido que está dentro del curso, esos módulos, esos documentos que se comparten, entonces sean en un formato accesible. ¿Ok? Que cualquier persona que vaya a acceder, cualquier estudiante con cualquier tipo de diversidad pueda acceder a ese documento. Que un lector de pantalla pueda entonces leer el documento. En el caso de nuestra oficina y de nuestra experiencia, nosotros estamos en un contexto de pandemia, ¿verdad? Esto nos llegó de sorpresa. Nosotros no esperábamos que íbamos a dar los servicios virtuales, los profesores no estaban orientados, así es que nosotros sí hemos incluido acomodos razonables de corte de accesibilidad en las cartas de acomodo razonable, como por ejemplo que el documento sea accesible al lector de pantalla, o la discriminación de colores debe ser de esta manera. No obstante, no es, ¿verdad?, una obligación, porque no es lo mismo accesibilidad que acomodo razonable. En esta presentación, que la pueden encontrar en Moodle, entonces ustedes van a encontrar un OSEI Kit de accesibilidad que creó nuestra oficina, para que entonces ustedes lo tengan de referencia para crear esos documentos accesibles y presentaciones en PowerPoint accesibles. De igual manera, tiene un proceso, unas instrucciones o unas recomendaciones para redes sociales accesibles, porque ahora también utilizamos mucho las redes sociales para compartir información. Así es que les invito en este proceso y en esta distinción de lo que es accesibilidad y acomodo razonable a repasar la conferencia de las 11 de la mañana, donde el doctor José Manolo Álvarez creó un documento accesible paso por paso utilizando su lector de pantalla, y también él dio algunos recursos, y en conjunto con entonces van a poder atender el aspecto de accesibilidad. Porque si ya usted selecciona una plataforma educativa accesible, lo que nos va a restar es que ese contenido adentro del curso esté organizado y cumpla con esos criterios de accesibilidad. Y las cartas de acomodo razonable, entonces, van a llegar posterior a que usted entonces desarrolle ese curso de manera accesible. Y para contextualizar un poco el tema de accesibilidad, no voy a entrar mucho en estas imágenes. Lo que quiero es que se lleven que hay diversidad detrás de ese usuario que está detrás de esa computadora. ¿Ok? En la parte superior izquierda tenemos una persona. Ellos no necesariamente son estudiantes, ¿verdad? Estas son imágenes que yo encontré y que les estoy compartiendo. Pero lo que quiero es que sepan que hay diversidad.
¿verdad? Y en la parte superior izquierda tenemos una persona, es una persona ciega, está utilizando una laptop, tiene un teclado que está conectado a esa laptop. Y entonces es importante, como vamos a tener usuarios que son ciegos, que ese contenido de ese curso sea accesible a la tecnología que ese estudiante va a utilizar, ¿ok? De igual manera, en la parte inferior vemos que hay una persona que está accediendo a la tecnología y no necesariamente está usando una computadora con teclado y con mouse, ¿ok? Está utilizando un iPad o una tablet, tiene un atril, está más o menos a nivel de su cara, tiene un micrófono, y entonces esta persona pudiera estar utilizando comandos de voz para poder acceder a la tecnología. Así es que esas plataformas y esos documentos, todo lo que compartimos debe ser accesible. Tenemos en la parte derecha arriba, tenemos una joven, ella está interactuando con tecnología, tiene una libreta, tiene un audífono, y a simple vista nosotros no podemos percibir si ella tiene una diversidad funcional. ¿Ok? Pero puede ser que esa diversidad funcional sea invisible. Puede ser que ella esté mediando con problemas de concentración, ansiedad, emocionales. Y en la medida en que nosotros generamos cursos accesibles, vamos también a fomentar la accesibilidad a los estudiantes que tienen condiciones invisibles, como esta. Y en la parte inferior tenemos una persona que está, ¿verdad?, también interactuando con la tecnología, pero entonces es sorda, utiliza intérprete de lenguaje de señas, está utilizando señas, y es importante que todo ese contenido que compartamos también sea accesible a nuestra población sorda. Y retos enfrentados por nuestro estudiantado con diversidad funcional. Nosotros en nuestra oficina nos hemos mantenido evaluando el proceso de la educación virtual de nuestros estudiantes con diversidad funcional. Y ellos nos han indicado que han presentado manejos de emociones y ansiedad, problemas con la comprensión, exacerbación de condiciones, dificultad en organización, atención y organización, comunicación con los profesores. Aquí lo que ellos se refieren es que muchas veces no le contestan los correos electrónicos o no están disponibles para discutir las dudas, y han enfrentado también situaciones con exámenes y procesos evaluativos. Aquí les voy a compartir algunas recomendaciones para la implementación de los acomodos razonables en el entorno virtual. Como vimos al principio, hay 4 tipos de acomodos razonables. Yo aquí voy a discutir algunos, ¿verdad?, ejemplos, pero como he consignado hasta el momento, para lograr la implementación de cualquier tipo de acomodo razonable, lo que vamos a necesitar es una comunicación efectiva para implementar acuerdos. Y uno de los acomodos que más se recomienda y es más utilizado son los acomodos de tiempo, ¿ok? El tiempo adicional está protegido para estudiantes con diversidad funcional por ley. Es importante que se haga el ajuste correspondiente en la plataforma educativa que usted seleccione para dar ese examen del tiempo. Y el tiempo adicional razonable para trabajo se coordina en conjunto con el estudiante de manera balanceada. En el caso de la educación postsecundaria, nuestra recomendación para asignaciones y tareas es que no damos un tiempo definido si un estudiante necesita tiempo adicional, sino que se establezca un acuerdo en conjunto con las necesidades del estudiante y el curso para que ese estudiante pueda cumplir con su tarea. Y el tiempo adicional no es lo mismo, no es el mismo tiempo que se otorga para dificultades en el área tecnológica. Y esto es un análisis, ¿verdad?, y basado en consultas que hemos tenido, análisis que hemos realizado en nuestra oficina. Nosotros hemos encontrado que profesores, ¿verdad?, con toda la buena fe de ayudar a todos los estudiantes, ¿verdad?, han provisto el tiempo adicional que se le otorga a los estudiantes con diversidad funcional. Si vemos que hay medio tiempo, si el examen es de 1 hora, entonces le doy 1 hora y media a los estudiantes con diversidad funcional y le doy la 1 hora y media a todos los demás estudiantes para que entonces poder atender lo que son las necesidades en el área tecnológica. Nosotros tenemos que tomar en perspectiva cuando hacemos esto,
que nuestros estudiantes con diversidad funcional no tan solo se están enfrentando a las barreras tecnológicas, que puede ser la falta de luz, el internet, se están enfrentando también a sus barreras de las limitaciones funcionales, o sea que son dobles barreras. Y nuestra recomendación es que usted entonces genere el cálculo, que, ¿verdad?, toma el examen para hacerlo, que ahí mismo calcule el tiempo que va a dar adicional por si hay una dificultad tecnológica, ¿verdad?, internet, falta de luz, y ahí mismo entonces calcule el tiempo del estudiante con diversidad funcional aparte. ¿Okay? No es lo mismo si se le va la luz a un estudiante que no tiene ningún tipo de diversidad, a que se le vaya la luz a un estudiante que es ciego, o que se le vaya al internet y esté utilizando el lector de pantalla y está entonces contestando a través de Moodle. Así que va a necesitar, si usted va a gestionar ese tiempo para atender las dificultades tecnológicas, es importante que también considere ambas barreras. Nuestra recomendación en este acomodo de tiempo es que se reúnan para la coordinación de este acomodo previo a los exámenes, y esto va a reducir las dificultades en la comunicación y el estudiantado tendrá claro el tiempo que tiene para poder completar ese examen. Tenemos el acomodo de uso de grabadora. En el caso de nuestro recinto, nosotros recomendamos el audio. Cuando nosotros recomendamos el uso de grabadora, tiene el propósito de reducir o eliminar las dificultades de estudiantes con diversidad funcional en la toma de anotaciones en clase. ¿Okay? Se ha identificado que este acomodo genera muchas dudas y en ocasiones resistencia, y cada estudiante con este acomodo debe comprometerse a que el uso de dicha grabación será limitado al uso personal y con fines estrictamente académicos. En este caso, si usted, ¿verdad?, usted ha presentado dificultades con el acomodo de uso de grabadora y no tiene en su institución un documento donde ese estudiante haga un compromiso, ¿verdad?, de que no va a compartir esa grabación, pues yo les recomiendo en esta tarde que así lo haga, que tenga entonces ese compromiso firmado. Una de las mayores dudas es, ¿verdad?, si ese acomodo se le debe notificar a los demás estudiantes, si están siendo grabados. En el caso de nuestro recinto, se hizo una consulta asesoría legal de parte del Decanato de Asuntos Académicos. Esta presentación ustedes la tienen disponible en Moodle, que luego la pueden leer. Y verá, lo que indica es, ¿verdad?, que el estudiante, cuando se les recomienda el uso de grabadora por acomodo razonable, no tiene, ¿verdad?, no se condiciona el acomodo de la grabación al consentimiento de otros estudiantes, ya que podría poner en desventaja y coartaría su derecho. Así es que esto lo pueden leer más a profundidad en la presentación, que la tienen disponible en Moodle. Tenemos el acomodo de lector anotador e intérprete de lenguaje de señas. El propósito es garantizar que el estudiante pueda tener accesibilidad a todo el material dado en clase, así también como la oportunidad de mostrar lo aprendido. Por ejemplo, un estudiante ciego puede requerir de un lector, ¿verdad?, anotador, le lea las premisas del examen y que escriba las respuestas. En el caso de un estudiante sordo que requiera intérprete de lenguaje de señas, también va a estar acompañado de un lector en la clase, además de la persona que realice el proceso de interpretación. Esto debido a que su atención estará centrada en la interpretación de la información que se está brindando en clase de parte del profesor y de los compañeros. Recomendaciones, ¿verdad? Nosotros estamos en el entorno virtual y tenemos que continuar con estos servicios, que, ¿verdad?, ha sido un reto y hemos sido, ¿verdad?, bastante creativos en poder continuar proveyéndolos. Si usted recibe una carta de acomodo razonable, es importante, con este servicio de lector anotador, es importante que usted sepa que no todo el estudiantado que tiene este acomodo en su carta lo utilizará en todas las clases. El estudiante que lo utilizará así lo va a comunicar a su profesor. Y ese estudiante que se comunique con el profesor y le indique que necesita un lector anotador, tenemos aquí al ladito derecho, la recomendación de que ese profesor entonces comparta los enlaces de los cursos con esos lectores anotadores y con el intérprete de lenguaje de señas para facilitar el proceso de que ese estudiante entre y pueda tomar las anotaciones.
El estudiante que hace la función de lector anotador es importante que sepa que no es un estudiante de la clase y no va a estar interactuando con la clase, su única función es tomar notas, así que es bien importante que usted identifique ese nombre en el listado para que no se vaya a confundir y no lo vaya a mandar entonces a participar de la clase. Y es importante hacer la coordinación del intérprete de lenguaje de señas. Si usted tiene un estudiante sordo, la coordinación de un intérprete de lenguaje de señas no se hace muy rápido. Si usted tiene una conferencia que es aparte de la clase, es importante que usted lo comunique con tiempo para que ese estudiante pueda solicitar ese acomodo razonable y se hagan las debidas consultas para poder tener ese acomodo razonable en el entorno virtual. Otras recomendaciones, pues una recomendación que ha sido un denominador común en este encuentro ha sido el uso del diseño universal, ¿ok? Esa fue la conferencia magistral de esta mañana a las 9 de la mañana. Sí, les invito, ¿verdad? Si no la vieron, que puedan repasarla, que puedan entrar a ver la grabación. El diseño universal lo que permite es, ¿verdad?, la igualdad, poder tener un curso accesible para todas las personas, independientemente si tienen diversidad funcional o no, porque todos somos diversos. Y aquí yo pongo esta imagen que yo saqué de otro adiestramiento que yo tomé sobre lo que es el acomodo razonable y accesibilidad en el entorno virtual, que me pareció genial para poderlo presentar. Y es que aquí tenemos un día de nieve y tenemos varias personas afuera y tenemos una persona que está sacando la nieve. Aquí vemos, ¿verdad?, que la persona en silla de ruedas le dice, si limpias la rampa, todos vamos a poder acceder. Y él está, ¿verdad?, limpiando primero la escalera, y de eso se trata. Si yo preparo un curso lo más accesible posible y con las menos barreras posibles, entonces todos los estudiantes con diversidad funcional beneficiarse igual que los estudiantes que no tienen diversidad funcional. Y el uso del diseño universal va a reducir las reclamaciones por acomodo razonable. No va a reducir el que a usted le lleguen cartas de acomodo razonable, pero sí va a reducir el que el estudiante se comunique para solicitar sus acomodos razonables, porque va a ser un curso accesible. Otras recomendaciones es que usted promueva la estructura, tenga un prontuario detallado, los horarios de oficina virtual específicos para los estudiantes, horarios estructurados de reuniones de clase, la responsabilidad compartida, ¿verdad?, entre ambas partes, entre todos, ¿verdad?, y todos los que atienden a los estudiantes con diversidad funcional, y que anime a su estudiante a gestionar su ambiente para promover un mejor aprendizaje. Una recomendación que he recalcado a través de toda la presentación es la comunicación. No hay mejor fuente de información que el estudiante con diversidad funcional. Hay que discutir las necesidades individuales por curso y establecer acuerdos en la implementación de cómo vamos entonces a elevar esos acomodos al entorno virtual. Y consultar, ¿verdad? Consultar con el personal que está encargado de esto en las instituciones y que el personal pues esté disponible para poder aclarar esas consultas. Así es que cuando usted recibe esas cartas de acomodo razonable, es importante la comunicación y establecer una reunión. ¿Y qué usted puede preguntar en la reunión con ese estudiante con diversidad funcional? Pues usted no le puede preguntar quizás cuál es su condición, porque el estudiante tiene, ¿verdad?, derecho a su confidencialidad, pero sí le puede preguntar cuáles son sus fortalezas y debilidades, qué requisitos del curso o programa se espera que sean difíciles, qué estrategias y recursos podrían ayudar a superar las barreras, qué estrategias exitosas has utilizado hasta el momento en la educación virtual que podemos aplicar al curso. Y recomendaciones adicionales en esa comunicación es que usted fomente un clima emocional agradable y establezca acuerdos para la comunicación durante el curso, horario y plataforma. Puede ser que usted tenga un estudiante con diversidad funcional en el área de la salud mental y es importante que usted le aclare en qué momento usted le va a responder, porque puede ser que tenga la expectativa de que usted le va a responder rápido. Así que establecer ese horario y plataforma para que el estudiante también sepa por qué plataforma se va a comunicar es una buena recomendación. Que establezca los protocolos claros de exámenes a nivel, ¿verdad?, virtual. Indique desde un principio cuál va a ser la forma en que usted va a supervisar los exámenes en el entorno virtual y hágalo detalladamente.
si va a tener cámara encendida, compartir pantalla, ya sea en cualquier tipo de examen, ya sea un examen de candidatura, un examen de grado, o sea, los exámenes regulares, que eso esté bien claro. El estudiante que entienda que presenta barreras relacionadas a sus condiciones con ese protocolo de examen virtual que usted establezca, entonces se debe comunicar con la oficina que atiende, con el coordinador de ADA, para que entonces evalúe su acomodo razonable u otras alternativas. Y identifique los recursos de apoyo disponibles y manténgase adiestrándose en este tema. Para finalizar, me gustaría compartir la experiencia del estudiantado con diversidad funcional de algunos estudiantes en unas entrevistas que se realizaron en verano del 2020, un poco para humanizar lo que es este servicio y este proceso de acomodo razonable. Tenemos que entrevistamos a un estudiante con autismo y se le preguntó cuáles fueron los mayores retos en la experiencia con la educación en línea. Él indicó que fueron varios, la comunicación con los profesores, muchas veces enviaba correos electrónicos y no contestaban. Otro de los retos fue el tiempo adicional. Algunos profesores pensaban que con dar tiempo adicional a todos los estudiantes cumplían con los acomodos, que era, ¿verdad?, del estudiante que realmente lo necesitaba. Y en tercer lugar, la adaptación a la educación en línea, que fue de momento. Otro reto fue la conexión a internet, que en ocasiones fallaba, pero lo pude manejar y saqué notas sobresalientes. Voy a saltarme un poquito esta parte. Espérate. Voy a ir directa a esta. ¿Cuál fue tu experiencia con la otorgación de acomodos razonables en línea? Tuvo sus ventajas y sus desventajas, porque al principio del semestre, cuando aún era presencial, uno de los profesores me dejaba grabar la clase, pero de manera limitada. Sin embargo, ahora era mucho más flexible porque todos podían grabar las clases. Las desventajas eran con la comunicación, porque había un profesor que enviaba las cosas tarde y avisaba las clases a última hora. Los cambios de plataforma inconsistentes también fueron una desventaja. Y otro elemento de la carta de acomodo razonable, este estudiante, ¿verdad?, tenía el servicio de lector anotado a nivel presencial y cuando entonces estuvo a nivel virtual pudo ser más independiente con el uso de la grabadora. Tenemos una estudiante ciega que también entrevistamos. ¿Cuáles fueron los mayores retos en la experiencia de la educación en línea? Es la primera vez que tomaba cursos en línea y presenté bastantes retos. El más grande y frustrante fue la inaccesibilidad de los documentos. El material enviado era en formato foto o escáner, por lo que mi celular no podía leer el documento y esto me obligaba a acudir a otros ojos. Me frustraba mucho no poder hacerlo por mí misma y me tomaba más tiempo que a los demás. Otro de los retos que presenté fue el administrar el tiempo adecuadamente y asegurarme que estaba cumpliendo con el acomodo razonable de tiempo adicional. En el caso de esta estudiante ciega, ella tuvo una dificultad porque utilizando el lector de pantalla, el Moodle la sacaba en medio de un examen. Ella no tenía el tiempo adicional y ella, ¿verdad?, se puso bien ansiosa. Al final del caso, ella logró comunicarse con la profesora y pudo resolver, pero eso fue, ¿verdad?, un momento de mucha dificultad para ella. Después pueden ir, ¿verdad?, por razones de tiempo estoy adelantando la información para que puedan entonces revisar esta parte de las entrevistas a los estudiantes. También entrevistamos a una estudiante con diagnóstico de ansiedad. Ella nos indicó que el reto mayor fue cómo ajustar los acomodos razonables a esta nueva modalidad virtual, cómo, ¿verdad?, recalcarles a algunos profesores que tengo ciertos acuerdos para trabajar con mi situación. Hubo momentos en los que pasé ansiedades, muchos ataques de pánico, aun cuando estaba dentro de mi casa y era mucho más difícil poder comunicar esto a los profesores. En el proceso, ¿verdad?, de la implementación de los acomodos, tenía el acomodo de tiempo adicional para terminar los exámenes, el cual se me otorgó en la mayoría de ellos. Nunca entregué un trabajo tarde, por lo cual no hice el uso de tiempo adicional para ellos. La comunicación estudiante-profesor fue efectiva y siempre se mantuvieron atentos. El reto más grande fue respecto a la ansiedad generada por los horarios de las clases y la sintomatología de la condición durante horarios de clase, los cuales afectan el lazo de atención en el curso. Aquí entonces van a poder ver más sobre la entrevista que se le hizo a esta estudiante con condición de ansiedad y pueden ver las recomendaciones que ella ofrece.
Tenemos la estudiante Mariely García de Mota, que es estudiante de nuestra oficina, así ella nos autoriza a compartir esta línea que ella nos compartió. La educación en línea fue todo un reto, pues mis conocimientos acerca de la tecnología que debíamos utilizar era mínima. Sin embargo, se convirtió en una oportunidad de crecimiento personal e intelectual. Estamos hablando, ¿verdad?, de una estudiante ciega. Y hemos visto, ¿verdad?, que la educación virtual, la implementación de los acomodos razonables ha traído retos, pero también nuestro estudiantado con diversidad funcional identifica oportunidades de, ¿verdad? Muchos pudieron ser independientes en el uso, ¿verdad?, con el uso de grabadoras, y luego pueden entonces ir más adentro, ¿verdad?, de lo que son las entrevistas, que las pueden repasar. Así es que gracias por su atención, gracias por compartir conmigo esta presentación y esta conferencia. Les invito, ¿verdad?, a que toda la información que ustedes han encontrado y recibido en este encuentro se utilice y sea llevada más allá, que no se quede aquí, que este mensaje de la diversidad y la inclusividad se convierta en parte de nuestra vida, se convierta en nuestro diario vivir, y que nosotros no veamos la diversidad como algo ajeno, sino como parte de nuestra vida humana, y que generemos, ¿verdad?, esos cursos accesibles de antemano. Muchas gracias por su atención.